te exaltan, glorifican tu nombre, Señor. Y gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por lo que tú eres, Dios. Nos enseñas muchos, Dios. Nos enseñas tu corazón. Y nosotros deseamos imitarte, Dios. Esta mañana, Señor, tu palabra será predicada. Que tu palabra, Dios, en esta mañana, en esta tarde, Señor, nos hable al corazón. Nos ministre, Señor. Bendice, Señor, con sabiduría. De lo alto, Señor, al portador de ella, oh Dios. Ya has hablado a su corazón, Señor. Habla al nuestro. Abrimos nuestra mente. Abrimos nuestro corazón. Para que la presencia de tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Señor, tu palabra es perfecta. Señor amado, y ella es completa. Señor, y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Dele alabanza al que vive por siempre. Aleluya. Su hermano, ya, sí, aunque es así con la manito, dígale hola, bienvenido, bueno verle. Sí, estamos unánimes juntos con las mascarillas todos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien, amados hermanos, a manos a la obra, el tiempo corre tremendamente. Vamos a poner el título, hermano Rosaliano, por favor. Las ofrendas en la Biblia es el tema principal. Y bajo ese título, las ofrendas en la Biblia, ya predicamos de los diezmos, ya predicamos de las primicias. Lógicamente el tiempo de la predicación no es suficiente, pero podríamos abordar el tema en un momento dado a nivel ya de venir a clases. Si el Señor nos permite, luego podríamos, conforme el tiempo nos da y el templo nos dé, y la pandemia nos permita también, poder tener unos tiempos para enseñar con mayor amplitud. Pero ya tocamos el tema de los diezmos hace 8 días. El día martes hablamos de las primicias, ¿sí? Y hoy hablaremos de los pactos. Hablaremos de estas 3 cosas para tener claro eso, para poder luego predicar sobre lo que sí son las ofrendas, ¿ya? O sea, hoy, si el Señor permite, hablaremos de los pactos, y el martes o el domingo ya estaremos hablando de las ofrendas como tal. Si a usted le han pedido diezmos y le han dicho que si usted no diezma le está robando a Dios, yo creo que quedó claro con el mensaje que dimos hace 8 días, ¿ya? Creo que quedó claro. Y si alguien le está pidiendo hoy primicias, no se deje estafar. No se deje estafar. Se lo digo como es, ¿sí? Porque no hay en la escritura, como lo enseñamos el día martes aquí, no hay pasajes que respalden el uso de primicias en la iglesia. Escúcheme esto, ambas cosas, diezmos y primicias, ni siquiera se piden, porque si es que se dan, se traerían voluntariamente. ¿Me hago entender? O sea, no es que los pastores en iglesias pidan el diezmo, pidan las primicias, porque ya serían antibíblicos, porque la Biblia no dice que los pida, sino que el pueblo las trae si es que hubiese diezmos y ofrendas. Si usted quiere seguir la serie completa, yo le invito a que vean en YouTube las predicaciones. Entra a la iglesia cristiana, Centro Cristiano La Vid, o La Vid Centro Cristiano, y ahí están las predicaciones, y va a encontrar la predicación de diezmos, de primicias. Y es importante que usted esté claramente armado con la palabra, no para pelear, sino para hacer libres también a algunas personas o hermanos de iglesias a los cuales, repito, les están exigiendo esto que ya vemos por la escritura que no se configura para hoy. Cuando hablemos de las ofrendas, amados hermanos, aquí tenemos también que alistarnos los cinturones. Porque, amados hermanos, el tema de las ofrendas es bien claro, bien fuerte al mismo tiempo en la escritura. Hoy, si el Señor nos permite, estaremos hablando de los pactos. Ahora,
escúcheme esto, este texto, 2 Corintios 9, 5, 15, ustedes han visto que lo hemos colocado, desde que hablamos de diezmos y primicias, siempre lo hemos puesto, porque este es el tema central de las ofrendas, este de aquí. Así que les invitamos a que usted vaya leyendo de antemano 2 Corintios 9, del 5 al 15, para que sepan en su momento que vamos a hablar de las ofrendas. Los niños pueden ir a sus salones, pueden ir a la clase. Y entonces, mientras tanto, abrimos la escritura en el libro de Éxodo, que está allí, libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Éxodo 19, del 5 al 8. ¿Estamos, amados hermanos? Muy bien, leemos entonces. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis. Ahí facilito va a encontrar el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Estamos? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Pueden sentarse, amados hermanos. No sé por dónde comienza la mayor responsabilidad, si al final, cuando dice que todo el pueblo respondió a una, ¿y qué dijeron? Todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Si por allí comenzáramos, tenemos que decir entonces, amados hermanos, que nosotros, en su mayoría, incumplimos las promesas que le hacemos al Señor. ¿Hay algún amén por allí? No me dejen solo, por favor. ¿Sí? Le incumplimos: Señor, si tú me das tal cosa, yo tal cosa. Señor, yo te prometo que sí. Y normalmente ese tipo de decisiones se toman en momentos de mucha alegría, de mucho éxtasis de alegría, o en momentos de mucha depresión. ¿Sí? Muy deprimido, entonces te comprometes, Señor, y apenas el Señor da. Y cuando está en un éxtasis, en mucho fulgor, en mucho calor ardiente de alegría, igual también vienen los compromisos y luego los olvidamos. Díganle que está a su lado: eso es para usted y para mí. ¿Cierto que sí, amados hermanos? Nos comprometemos muchas veces con este tipo de cosas. Reitero, amada iglesia, esto que es importante que usted lo capte otra vez. Solamente reiterar unos 2 minutos esto, solamente. El tema que se habla, que tiene que ver con finanzas, con economía, con dinero, siempre es muy delicado. Y es muy delicado, como decíamos hace 8 días. ¿Por qué? Porque normalmente en el mundo, la gente dice: bueno, los pastores viven del dinero de la gente que no entiende, y la gente simplemente va y lleva los dineros allá, y nunca los pastores dan cuenta. Así que los de la teología de la prosperidad, por ejemplo, enseñan prosperidad, pero ellos son los únicos que prosperan. ¿Cuántos están aquí? Ellos son los únicos que prosperan y el resto del pueblo siempre está en necesidad. El tema es delicado, como decía hace 8 días, porque toca nuestra billetera, toca nuestra cartera. A veces hay que amarrarla mucho más duro. Toca a veces las finanzas en los bancos, las cuentas y demás. Pero recuerde, amado hermano, esto: cuando un pastor o una iglesia comience a indagar, a preguntar acerca de sus ganancias, acerca de su trabajo, acerca de cuánto usted está recibiendo semanalmente y con usted por qué no da el diezmo de lo que recibe, ahí ya ponga en duda. Ahí ya, amados hermanos, porque ningún pastor, ningún ministro está llamado a indagar acerca de la actividad económica personal de los creyentes. ¿Hay algún amén, amados hermanos? Con toda honestidad usted le puede responder: mire, yo le doy al Señor lo que el Señor ponga en mi corazón. De eso, repito, cuando hablemos de las ofrendas, miraremos ese punto como tal.
Es delicado, vuelvo y repito, amados hermanos, porque al fin y al cabo es nuestra economía, en algunos casos son a veces negocios que se tienen por delante y se dejan a un lado para dar a la obra del Señor, pero realmente se termina regalando el dinero a las arcas de algunas personas solamente o algunas familias solamente. Otra cosa que queremos destacar, amados hermanos, es que la iglesia del Señor no es el negocio personal de los pastores. La iglesia del Señor no es el negocio empresarial de la familia. La iglesia del Señor no es la empresa de unas cuantas personas. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Él es el dueño de la iglesia. A Él todos nosotros, tanto los ministros como el pueblo en general, rendimos cuentas o debemos dar cuentas ante nuestro Señor. ¿Estamos, amados hermanos? Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta, enfatizarlo. Y escriba esto también, al hablar de los pactos. Escriba esto. Yo no encontré, y me gustaría decirle a la congregación la pregunta, y a los hermanos que están viendo ahora el video o escuchando, creo que está saliendo ya el video como tal. Le preguntamos a nuestros hermanos en casa o a alguno que lo esté viendo o a alguno que lo va a ver después. Me gustaría que si usted encuentra un versículo, un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia, un solo versículo en la Biblia, en la que la palabra pacto esté ligado con dinero. Si usted lo encuentra, me hace saber, por favor. Si la palabra pacto, que es el tema, pactos, está ligado en algún versículo, hay un versículo que dice que hay un pacto que hizo alguien de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Primero, yo no lo encontré. Segundo, ese es un jueguito, amados hermanos, un truco, entonces que en algunos lugares se usan de pacte con Dios. ¿Usted lo ha escuchado? Haga pacto con Dios, traiga, pacte. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese pacto que usted hace? Que el Señor le va a multiplicar a 100, a 1000, que el Señor le va a traer en abundancia. Y entonces de pronto alguna persona trajo X cantidad de dinero y a los días algún negocio que hizo le fue bien. Venga, cuente el testimonio, venga, cuéntelo aquí. ¿Para qué? ¿Cierto que sí? Poner en ánimo al pueblo para que el pueblo siga pactando. Repito, amados hermanos, si usted encuentra un solo versículo, uno solo, que la palabra pacto esté ligada o unida a dinero, explícitamente a pactar con dinero, usted me hace saber. Desde el antiguo Génesis hasta el Nuevo Testamento en Apocalipsis, si hay algún versículo, le rogaría que nos haga saber. Y lo segundo, amados hermanos, es que en la Escritura, los 8 pactos que hay, 8, que los vamos solamente a deletrear, no nos vamos a quedar en ninguno de ellos, solamente mencionaremos algo. 8 pactos que hay en la Biblia, de los 8 pactos que hay en la Biblia, ninguno los inició el hombre. Hay 8 pactos específicos, claros en la Escritura. De esos 8, ninguno los inició el hombre. Es decir, volvemos que no puede ser que nos estén diciendo pacte con Dios. Porque, amados hermanos, vuelvo a la pregunta al principio. ¿Cuántos de nosotros hemos pactado con Dios, nos hemos comprometido con Dios y luego no hemos hecho lo que hemos prometido? ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, somos pecadores. Porque nosotros fallamos. Porque nos olvidamos. Porque no obedecemos, como aquí está diciendo que el pueblo dijo, haremos todo lo que diga el Señor. Pues, amados hermanos, ellos lo respondieron aquí y dice que Moisés refirió al Señor. Cuando el pueblo dijo, haremos lo que el Señor mande, entonces Moisés le dijo al Señor, Señor, el pueblo dijo que iban a hacer lo que tú mandaras. Eso les duró unos días. Eso les duró 8 días de un culto a otro. ¿Cuántos están aquí? Fácil el pueblo olvida. Fácil los ministros olvidamos ciertos compromisos que hemos hecho con el Señor. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Sí. Entonces vuelvo y reitero, no hay en la Escritura ningún texto, y si lo hay, por favor, ruego que me haga saber.
un solo versículo en el que la palabra pacto esté ligado a dinero o unido al nombre dinero, donde diga de esto para que el Señor le dé lo otro. Y segundo, que ningún pacto en la Biblia fue iniciado por el hombre. Todos los inició el Señor, porque todos sabemos una cosa, amados hermanos, y en esto sabemos que no nos equivocamos, que el Señor es fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿El Señor es qué? Fiel y verdadero. Nosotros somos infieles y falsos. No hay ninguna amén, pastor. ¿Estamos, amados hermanos? Solo el Señor es fiel y verdadero. Nosotros no. Cada día necesitamos reconocer que fallamos, que pecamos delante del Señor. Vamos entonces a la definición de la palabra pacto. Definición de la palabra pacto. Me gustaría que fuéramos donde está la primera que le mandé a Rosaliano. No, esa no. La primera de la definición de pacto, donde dice yugo, obligación, tampoco. Es cortica. La anterior. Esta, ok. Significado de la palabra pacto en la Biblia. En hebreo, la palabra es berit y significa yugo, obligación o cadena. En la siguiente también donde está Rosaliano la palabra berit, la repito, significa yugo, obligación o cadena. Y la siguiente, donde está también una explicación un poquito más ampliada, berit, y aquí es donde está más ampliado el concepto. El tiempo quizás no nos dé para dar la explicación hoy, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite ir. Berit también significa cortar o dividir. ¿Qué es pacto? No, pacto es berit. ¿Qué significa qué? Cortar o dividir. Hay dos textos, Génesis 15:10 y Jeremías 34:18. Y lo escribí porque creo que escrito va a quedar mejor en las mentes. Se refiere a los animales sacrificados y partidos en dos, y los pactantes caminaban en medio. Sin embargo, Dios hizo dormir a Abraham y el Señor caminó entre los animales divididos. Aquí vemos que el berit, o sea, el pacto era ¿qué? Incondicional. Se llama también pacto de sangre. Vamos a ver hasta el Señor nos permite explicarlo en detalle. ¿Quiere ir conmigo, por favor, al libro de Génesis, entonces? Capítulo 15, versículo 7. El Señor ha hecho un pacto con Abraham y su descendencia. Hablaremos de eso después. Después de esto, dice el 15:6, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ya el Señor hizo un pacto con Abraham de darle la descendencia y que toda su descendencia sería bendecida. Y dice el versículo 15:6, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Miren la pregunta que hace el versículo 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, aquí es donde comienza berit, pacto, es aquí donde comienza. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ojo con este, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hasta ahí nuestra lectura. Está diciendo este texto que hemos relatado, que hemos leído, el cautiverio de Israel anticipado por Dios. Dios con eso se está diciendo a Abraham: tú vas a ser un pueblo bendecido, vas a heredar una nación grande y tú vas a ser cabeza de una nación grande. Pero le está diciendo aquí, antes de esto vas a estar en cautividad. Entonces, si vas a estar en cautividad, la pregunta es: Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Cómo sabré que yo voy a heredar? Entonces viene Berit, viene un pacto. Y esta era una de las formas de hacer los pactos. ¿Cuál era? Coger animales, tomar animales, partirlos a la mitad, hacer una mitad de un lado, una mitad al otro lado. Y ambos que habían pactado, era la costumbre, las dos personas que pactaban, ¿sí?, los dos que hacían un convenio, caminaban por entre esos animales partidos. Era una manera de decir que por medio de sangre, se comprometían a respetar ese acuerdo, a respetar ese berit, a respetar ese pacto. ¿Me hago entender, amados hermanos, hasta aquí? ¿Estamos claros? Era una manera en que se hacía en la antigüedad. En el libro de Ruth, por ejemplo, encontramos que un pacto era por medio de coger el zapato de otro. Usted lo va a mirar luego allá en el libro de Ruth. Cuando lea el libro de Ruth, allá va a encontrar por el capítulo 3, capítulo 4, otra forma en la que se hacían los pactos, que era, vuelvo y repito, por medio de dar el zapato, de entregar el zapato. También por medio de aceite. Pero aquí específicamente está hablando de animales sacrificados y de sangre. Lo que está diciendo es: cuando hay sangre hay compromiso, cuando hay derramamiento de sangre hay un pacto que no se puede romper. Entonces Abraham va y toma los animales, los parte, con excepción de las aves, dice el texto, sí, dice el texto. ¿Y qué era lo que había que hacer en siguiente? Caminar por la mitad, hacer pacto, hacer berit, para que eso quedara fijo. ¿Qué es lo que iba a quedar fijo? Que Abraham iba a tener una descendencia amplia, iba a tener una descendencia muy grande, pero que antes de tener ese resultado, esa descendencia muy grande, iban a estar en cautiverio. Entonces, amados hermanos, el Señor hizo dos cosas aquí. La primera es que el Señor permitió que Abraham se durmiera, que Abraham le diera sueño. Y para no alargar el tema, para no quedarnos aquí mucho rato, porque yo sé que ustedes luego lo van a leer con detenimiento en su casa. Ninguno dijo amén. Abraham se queda dormido, pero el Señor sigue cumpliendo el pacto. El Señor permitió que Abraham se durmiera, pero el Señor siguió cumpliendo el pacto. Dije ahora que en el pacto caminaban los dos por la mitad, donde había sangre, para decir que había que tener un sacrificio para que el pacto se cumpliera. Pero, amados hermanos, no vemos que Abraham haya caminado, solamente caminó el Señor. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha de fuego es una teofanía, es una aparición de Dios en la tierra, mostrándose como antorcha de fuego que se paseaba. Entonces volvemos a lo que dije ahora rato. Todos los pactos los inició el Señor y el Señor es el que les puso el sello. Yo pacto y el Señor puso el sello. ¿Me hago entender, amados hermanos? Reitero, amados hermanos, porque no existe, o por lo menos yo no he encontrado un solo versículo de pacto en lo que el hombre es el que haya iniciado ese pacto.
Cuando Abraham le dice, Señor, ¿cómo haré esto? ¿Cómo sabré que tendré una heredad? El Señor le da unas instrucciones de unos animales que hay que sacrificar, que hay que dividirlos en dos para ellos pasar, pero Abraham se durmió. El Señor permitió que Abraham se durmiera para que el Señor solo, como una teofanía, un aparecimiento de Dios allí, una muestra de Dios en la tierra, Él se paseara para confirmar ese pacto. Y amados hermanos, todos sabemos que el pueblo de Israel fue llevado por esclavitud a Egipto. Y si usted lo lee conmigo, dice, y será oprimido 400 años, dice el versículo número 13, como efectivamente sucedió. Pero luego llegó a ser una nación grande y llegó a ser la nación que es hoy también, y que sigue, el Estado de Israel o el pueblo de Israel sigue estando dentro de los designios de Dios, dentro de los propósitos de Dios. Reitero las dos partes para avanzar. Ninguno de nosotros es fiel a un pacto porque humanos somos, porque débiles somos, porque los pactos o los compromisos los tomamos solamente emocionalmente, o sea, en momentos de mucha depresión o en momentos de mucha exaltación. Y soltamos algún compromiso que luego decimos, ¿cómo me desligo de esto? Pero el Señor, cuando el pacto lo inicia el Señor, o los pactos iniciados por el Señor, todos Él los cumple a cabalidad, porque Él es fiel y verdadero. ¿Estamos, amados hermanos? De este verit, de esto específicamente, si es necesario, volveremos a hablar después, porque es necesario conectarlo con algo en el Nuevo Testamento después. Ténganlo en mente, que en su momento lo vamos a volver a usar. Ahora sí, entonces, generalidades de los pactos generales, que son 4, Rosaliano. Tipos de pactos. Había 4 tipos de pactos que eran comunes en el Antiguo Oriente. Tipos de pactos. El pacto de soberanía, donde uno superior ponía las condiciones para uno inferior. El segundo era un pacto de igualdad. En este caso, 2 personas de igual posición social se comprometían con un juramento, como por ejemplo el pacto entre Labán y Jacob, Génesis 31. Había el pacto de protección, es el mismo en que uno más grande beneficia a uno más pequeño, como parte de lo que estamos viendo, en el que el Señor bendice a Abraham. Y un pacto promisorio, que es un pacto que realizaron entre Josías y el pueblo de Judá en Segunda de Reyes 23. Generalidades de los pactos. Siempre que se establecía el pacto, entonces era por alguno de estos 4. Pero sabemos que cuando el pacto lo inició el Señor, ese pacto se cumplió de parte del Señor. Un Dios justo no puede dar pactos injustos. Un Dios amoroso no puede hacer un pacto de desamor. Un Dios bondadoso no puede dar un pacto que no sea de bondad. Un Dios perfecto, completo, eterno, justo y santo no puede hacer un pacto a medias, porque eso hablaría de quién es Dios. Lo escribí de esta manera: la grandeza de la ley está basada en la grandeza del Señor. La grandeza del pacto, la grandeza de lo escrito está basado en quién es el que la escribió, en quién es el que la dictó, quién es el que la dijo. Entonces, tipos de pacto: soberanía, donde el superior al inferior le pone las condiciones; de igualdad, 2 personas en igual posición social, como ejemplo de Labán y Jacob; de protección, donde el mayor protege al menor; y promisorio, donde para futuras obligaciones de tierras o de ciudades, 2 personas se comprometen, como el caso de Josías y el pueblo de Judá en Segunda de Reyes 23. La historia está escrita, la historia está en escritura para que la memoricemos, para que la recordemos. Por eso, amados hermanos, y queremos hacer aquí otra vez un llamado que hacemos permanentemente. Además de que usted debe leer la palabra de Dios en su casa, no hay ningún amén. Usted debe leer la palabra del Señor en su casa, porque si cuando va a venir aquí dentro de 8 días no la encuentra, quiere decir que entre semana no la leyó. Ay, ay, ay. ¿Cuántos están en Cristo?
Pero así como usted debe leer la palabra del Señor en su casa todos los días, un tiempo con la Escritura, pues amados hermanos, la palabra del Señor se trae a la casa del Señor. Porque usted no va a escuchar la palabra del pastor, la palabra de los hombres, no, usted va a escuchar la palabra del Señor, por lo tanto la Escritura debe ser traída a la casa del Señor. Y quedó escrita para que nosotros, amados hermanos, la memoricemos, la guardemos, la tengamos en el corazón permanentemente. Dice Éxodo 17:14, y el Señor dijo a Moisés, Éxodo 17:14, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y a Josué, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cómo fue la instrucción a Moisés? Escribe esto para memoria en un libro. Amados hermanos, la Escritura la tenemos delante de nosotros y se divide, bien se ha dicho en teología, que se divide la Escritura en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes en que se divide? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero lo original, lo real es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Se debería usar más ese término, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y no Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque realmente el Nuevo es un testamento, un pacto completamente, enteramente nuevo para todos. Está escrito, quedó registrado todos los pactos para que tengamos memoria. Y amados hermanos, para que tengamos memorias, ¿qué? Para que no olvidemos. Porque lo que dijimos ahora, nosotros fácilmente nos olvidamos de los compromisos. Nosotros fácilmente nos olvidamos de lo que decimos comprometernos. Pasa conmigo por favor un ratico, si está con su Biblia allí, al libro de Eclesiastés, capítulo número 5. Eclesiastés, capítulo número 5. Están, usted va a encontrar por allá después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Salmos, vaya a Salmos y avance un poquito más. Salmos, sigue Proverbios y luego sigue Eclesiastés. ¿Cuántos están en Cristo? Porque tenemos otro culto ahora, entonces hay que buscar. Ay. Muy bien, 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que es mensajero, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Yo creo que no necesitamos predicar más, ¿no? Yo creo que ahí está muy claro ya. No hagamos promesas si no vamos a cumplirla, porque eso se llama insensatez. En estos días leí una frase, no sé quién es el autor, estuve tratando de buscar quién es el autor o autora de ese texto, no lo encontré. Valga un paréntesis, cuando usted cite algo de alguien que pertenece a otra persona o a un libro o algo que leyó en la internet, no diga que usted fue el que lo... No, diga, tal ha dicho, lo dice tal persona, está en tal parte escrita, porque si usted se atribuye muchos dichos, pues está robando derechos de autor.
¿Sí? ¿Me hago entender? Amados hermanos, el dicho que encontré esta semana fue: con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Porque, repito, amados hermanos, nosotros queremos ser los grandes cuando queremos originar algo. Cuando queremos ser los iniciadores de algo, nuestra boca no nos caben las palabras. Cuando queremos darnos muchas ínfulas. No, yo soy el que hago el pacto. Ay, amado hermano. Ay, amado hermano. Luego nos tenemos que tragar la lengüita. ¿Hay algún amén por ahí, por algún lado? ¿Sí? No me dejen solo, por favor. Amados hermanos, yo creo que Eclesiastés es muy claro. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque nos comprometemos en algo con el Señor que luego no lo cumplimos. En todas las áreas, amados hermanos. Nosotros, por gracia del Señor, hemos sido salvados, pero el único fiel y verdadero es Él. El único fiel y verdadero es solamente el Señor. Somos dados a comprometernos. Ahí sí se puede decir, a atarnos con nuestra boca. Y entonces luego ya ni contestamos las llamadas. Ay, ay, ay. En asuntos de dinero, por ejemplo. ¿Para qué voy a hablar yo? ¿Cierto que sí? En asuntos de dinero, présteme, que yo le pago. Cada 8 días, cuando yo reciba el dinerito, lo primero va a ser yo pagarle a usted lo que le debo. Y el celular ya no lo contesta. Se salen del WhatsApp, se salen de todas las redes sociales. Ay, 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 ay. Amados hermanos, todos los pactos que están en la Escritura los inició el Señor y no el hombre. Porque nosotros por naturaleza hemos pecado y todavía seguimos faltando delante del Señor. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a mirar los 8 pactos que están en la Biblia. Solamente es un boceto general, no hay tiempo de entrar en detalles, esto es una generalidad. El primer pacto es un pacto en el Edén, edénico, ¿sí? En Génesis 2:16. Luego el segundo es el pacto adánico. El primer pacto edénico es antes del pecado, antes de que entrara el pecado. El segundo es ya con el pecado presente. Solamente hubo uno en inocencia. El resto, los 7 restantes de aquí en adelante, desde el 2 hasta el 8, todos fueron ya cuando el hombre ha pecado. El primero es, el hombre no ha pecado. Y Dios fue el que estableció ese primer pacto. Él fue el que estableció ese primer pacto, que repito, está allí en Génesis capítulo 2, versículo 16, solamente a manera de lectura. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya lo conocemos. El segundo es el adánico. Después del pecado el Señor promete el nacimiento del Redentor, ¿sí? El nacimiento del Redentor en Génesis 3:15 está profetizado o está pactado que Dios enviaría al Cordero que quita el pecado del mundo. Génesis 3:15. Luego viene el tercero, que ya no es solamente con unos poquitos, sino ya con muchos, el pacto con Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 16. Rápidamente lo leemos, el versículo 16. Hemos oído hablar. Desde el versículo 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es este pacto? Es el pacto con Noé después del diluvio. Después del diluvio. Y dice el 16 y 17: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé:
Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál era ese pacto? Que la tierra no iba a ser nuevamente destruida por agua. Ya, que la tierra no iba a ser destruida nuevamente por agua. Y todo apunta, definitivamente la escritura se cumple proféticamente hablando, que, amados hermanos, la tierra va a ser destruida, pero por fuego. La tierra va a ser destruida, pero por fuego, ya no más por agua. Ese es el pacto con Noé. Luego el pacto abrahámico, este ya lo conocemos. De este sí hemos hablado un poco más. Y vamos a hablar un poquito aquí en el capítulo 19, entonces, de Génesis. El versículo número no es Génesis 19, regáleme un segundito. Éxodo, perdón, sí. Éxodo. Yo sé que ustedes están muy atentos, eso sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos el pacto con Moisés, que ya es un pacto a través, como dije ahora, de lo escrito. Ya de lo que está escrito. Ya es no venga, ya no es mirar si se acuerda, sino que venga y lo va a quedar registrado para que usted vuelva y lo lea, y lo esté trayendo a memoria permanentemente. Versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El pacto con Moisés, amados hermanos, se establece sobre la ley del Señor, sobre las regulaciones, sobre los mandamientos. Y sabemos, amados hermanos, que son aproximadamente, escúcheme esto, 630 mandamientos. Pero de esos 630 mandamientos se reducen a 10 mandamientos. Sí, esto es lo que sí hemos escuchado básicamente de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se reducen a 2. De 630 se reducen a 10, o sea, se simplifican en 10, y de 10 pasa a 2. ¿Cuáles son los dos principales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está escrito. La ley mosaica está escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, es la ley del Señor escrita ahora en el corazón. La ley moral, los 10 mandamientos. Y en 1 Corintios 10:4 dice que la ley nos revela a Cristo. Si usted está tomando nota, vuelvo y repito, esos 10 mandamientos se revelan a Cristo, según 1 Corintios 10:4, se los voy a leer, dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Luego tenemos, amados hermanos, además de los 10 mandamientos, códigos espirituales, ordenanzas especiales que prefiguraban a Cristo. Y aquí hay dos cosas muy interesantes. Dentro de esos 630, habían dos tipos de manifestación, de festividades. Una eran las fiestas levíticas, que son 7, y la otra eran las ofrendas levíticas, que son 5. Cuando hablemos de las ofrendas, vamos a quedarnos en el detalle de estas ofrendas levíticas. Permítame retomar la idea aquí. El Señor dejó escrito en su palabra el pacto, la ley. La ley es buena, la ley es santa, la ley es agradable. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, santo y maravilloso. Él es bondadoso. Por eso su ley manifiesta quién es Él. Pero nosotros lo hemos incumplido. Y está escrita para que la estemos mirando o leyendo permanentemente. Esos 630 mandamientos se repiten, se reducen a 10 y luego a 2, vuelvo y repito, y nos revelan a Cristo todo el momento, nos realizan, nos están mostrando permanentemente quién es Cristo. Dentro de esas 630 leyes estaban algunos códigos sociales. Por ejemplo, normas que regulaban la higiene, la salud pública, la alimentación, las cuarentenas. Están en la Biblia, eso está en la Biblia.
No esta cuarentena por este COVID, sino el reposo, las cuarentenas como tal. Esto, la conservación de los suelos, los impuestos, el servicio militar, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, los divorcios, es decir, todas las regulaciones de los códigos sociales. Está escrito para que no tengamos excusa. Los pactos están escritos para que no tengamos excusa. Pero amados hermanos, nosotros, vuelvo y reitero, no seguimos las regulaciones. Nos olvidamos normalmente de lo que nos hemos comprometido delante del Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento, incluidos desde el Génesis hasta el último libro en Malaquías, todos ellos profetizaron acerca de uno que habría de venir y que haría cumplir el pacto que Dios estableció. Porque ni Adán lo cumplió, ni Noé lo cumplió. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Noé? Una de las manifestaciones en las cuales se ve claramente, bueno, Adán sabemos que pecó. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Cierto que sí? Lo dice en la Escritura. Por cierto, ¿quién pecó primero, el hombre o la mujer? Dígalo tranquilamente. ¿Quién pecó primero? La mujer. Sí, ¿cómo no? ¿Quién pecó primero? La mujer. Pero el pecado no entró al mundo hasta que el hombre pecó, porque el hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. El reclamo de Dios no fue a la mujer, aunque fue la primera que pecó, fue al hombre, porque él representaba a la humanidad. Y no entró el pecado hasta que Adán fue el que pecó. Amados hermanos, ustedes, Adán peca. Noé, ¿cómo pecó Noé? Le gustaba el six-pack. Le gustaba, y todos recordemos la escena que él se emborrachó, los hijos lo vieron la desnudez, uno lo cubrió y el otro no, y las consecuencias que hubo después de todo esto. Abraham, ni qué hablar, mentirosito Abraham. ¿Cuántos están aquí? Mintiendo acerca de la familia, mintiendo. David, el pacto davídico, ni hablar de eso. ¿Cómo pecó David? El pacto palestino les dijo, ustedes entrarán a la tierra. El pacto palestino es de la entrada a la tierra de Palestina, a la tierra prometida. Y le dijeron, no hagan conforme hacen los que están allá. Y fue lo que primero el pueblo hizo. Hacer como lo que hacen las cosas allá. Es decir, todos estos rompieron el pacto, pero aquí tenemos uno que finalmente, un nuevo pacto en Cristo, amados hermanos, que si no hubiera sido por él, usted y yo no estaríamos aquí. Si no fuera por el sacrificio, por la sangre derramada, ¿se acuerdan la sangre? Si no hay derramamiento de sangre, no hay pacto. Si no hay derramamiento de sangre, no hay testamento. Y él derramó su sangre para pactar la salvación para nosotros. Él es bueno, santo, maravilloso y eterno. Como el tiempo está concluyendo y nos quedan todavía algunos textos por examinar, yo solamente quiero referir una sola cosa y finalizo esta parte. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Antes de leer el capítulo 8, unos cuantos versículos, quiero que leamos el versículo del 7:22. Y subráyelo, por favor, si esa es su Biblia. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho ¿qué? Fiador de un mejor pacto. Y dice ahora el 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y si el Señor lo permite, el martes estaríamos hablando de las promesas de este nuevo pacto. Las promesas de este nuevo pacto. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí se refiere al pacto mosaico, al pacto de las leyes, de las 630 que luego son 10, que luego son 2.
Vuelvo y repito, verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si el Señor lo permite, el martes entraremos en este nuevo pacto. Escúchenme esto. De este nuevo pacto se profetizó en el Antiguo Testamento. Por encima de los 7 que miramos aquí, el mosaico, el con Abraham, el con David, el de Palestino, por encima de todos esos, hubo profetas que dijeron, va a venir un mejor pacto. Se va a establecer algo totalmente nuevo de parte de Dios. El que mejor sintetiza o resume de los varios profetas, el que mejor lo hace es Jeremías, capítulo 31. Jeremías es el que mejor resume en el capítulo 31 este nuevo pacto que vemos en Hebreos. Y si el Señor lo permite, el martes estaremos hablando por qué este es un mejor pacto. Ya dijimos una parte, porque todos estos incumplieron la promesa. Volvemos al punto. No hay en la Escritura un solo versículo que diga que hay que pactar con dinero en la iglesia. No hay ningún versículo en que le dice usted dé tanto y si usted hace ese juramento, el Señor le va a multiplicar a 100 o a 1000. Cuando le hablan de primicias, le están sacando su dinero. Cuando le están hablando pidiendo los diezmos, están siendo totalmente en contra de la enseñanza de la Escritura. Porque no vemos esos principios hoy en la iglesia. El pueblo que es generoso con el Señor, el pueblo que conoce la bondad del Señor, el pueblo que sabe quién es Dios, no hay que pedirle. No hay que pedirle. El pueblo se expresa libremente. Usted sabe cuánto Dios le ha perdonado. Usted y yo sabemos cuánto el Señor nos ha perdonado nuestra maldad. Nuestro pecado, amados hermanos, nuestra infidelidad, cuánto el Señor lo ha hecho. Entonces, amados hermanos, no hay dinero con qué comprar esta bondad. No hay dinero con qué comprar esta salvación, menos al Salvador, a Cristo Jesús. Por eso un pueblo agradecido, un pueblo que comprende, asimila la Escritura, la tiene en su corazón, es un pueblo que dice, Señor, aquí están, mis dádivas son para ti, mis ofrendas son para ti. Porque como decíamos el domingo pasado, si bien es cierto que no pedimos ofrendas, no pedimos primicias y no pedimos que se hagan pactos, tampoco, amados hermanos, al Señor se le traen un solo dólar. Porque creo que la gratitud va mucho más allá que todo esto. ¿Cuántos están en Cristo, amados hermanos? Porque ni la iglesia pide limosnas, ni el Señor lo es tampoco. ¿Estamos? Que el Señor tenga de nosotros misericordia y que nos ayude para entender lo que Él ha pactado con nosotros por su amor y por su grandeza. Si el Señor lo permite, el día martes hablaremos de ese nuevo pacto. Estemos de pie y demos gracias al Señor. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu bondad y misericordia, por permitirnos estar en tu casa para recibir tu palabra hoy.
Y yo te ruego, Espíritu Santo, que conforme a tu propósito sobre a cada uno de nosotros, a quienes has traído, tu nombre siga siendo glorificado. Sí, Padre, ayúdanos y que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones. Oramos en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén.